Y nos da una matriz que de hecho se parece mucho a la primera matriz, solo que al revés. Entonces sería entradas 1 entre I más J, solo que empezando en 1, entonces es I más J menos 1. 1 entre I más J. Y el otro era como I más J. Entonces, como no inverso en el sentido de matrices, sino que entradas correspondientes son un inverso. Entonces, entrada IJ es 1 entre I más J menos 1. ¿Ok? Bueno, entonces nos dice, pruebe que es invertible. Después de que probamos que es invertible, hay que calcular la suma de las entradas. ¿Ok? Bueno, ¿qué podremos usar para mostrar que la matriz es invertible? Uno puede intentar, el determinante y el rango son similares. Uno intenta hacer reducción gaussiana para calcular el determinante, porque calcularlo directamente si es complicado. Entonces, bueno, una opción sería, ¿será que podemos hacer reducción gaussiana? Eh, y el asunto es que desde el inicio va a ser un poquito complicado, porque uno tiene muchas fracciones, pero sí se podría hacer una reducción gaussiana, llevando un poco el control de lo que va pasando. Solo que vamos a tener cociente de fracciones, o sea, vamos a tener productos en las fracciones, los denominadores. Sí se puede, pero vamos a usar otro método. Vamos a ver que A es invertible. Sí, solo si AX igual 0 implica que X es 0. Lo que teníamos hace dos problemas. Vamos a ver esta propiedad. Eso quiere decir, o sea, tomemos un vector cualquiera donde AX es igual a 0. ¿Okay? Eso nos da, bueno, calculemos el producto, por lo menos la forma es simple. De cierta forma, las entradas no son tan complicadas. Entonces, por ejemplo, la primera fila sería 1 por x1 más x2 medios más x3 sobre 3 más xn sobre n, ¿verdad? Esto tiene que ser 0. La fila 2 tiene una forma que es x1 sobre 2 más x2 sobre 3 hasta xn sobre n más 1. Esto tiene que ser 0. ¿Okay? Entonces, las entradas son de cierta forma un poco simples. Si intentamos reducción gaussiana se pueden complicar un poco más, pero por lo menos aquí directamente son más simples. Entonces, aquí podemos decir, bueno, la fila J más 1, ¿por qué J más 1? No, la fila J sería XI sobre J más X2 sobre J más 1 hasta XN sobre J más N menos 1. Esto tiene que ser 0. ¿Ok? Eso es el sistema de ecuaciones que vamos a tener.
Entonces, el asunto es que todas estas tienen la misma forma. Vean que todo es igual, excepto por esta J. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar una cosa que sería, podemos sacar, por ejemplo, un denominador común. Entonces, esta fila es equivalente, o el sistema es equivalente, a tener x1 por el producto, vamos a poner así, desde k igual 1 hasta, desde k igual 0 hasta n menos 1. Y el denominador común, vamos a ver, primero pongamos el denominador común mejor. O sea, el denominador común sería producto desde k igual 0 hasta n menos 1 de j más k, ¿verdad? Es el denominador común. Y para normalizar, lo que tenemos que hacer es multiplicar por este producto. Pero, por ejemplo, en la primera entrada hay que quitarle una j, que ya está en el denominador. La segunda entrada, producto desde k igual 0 hasta n menos 1, de j más k, y este va dividido entre j más 1. Y así sucesivamente. Entonces, esto tiene que ser 0, pero el denominador no cuenta para la hora de probar que sea 0. Quiere decir que nuestro sistema es equivalente a que tenemos básicamente n polinomios, uno por cada xy. Esto es lo mismo que decir que x1 por p1 evaluado en j más x2 por p2 evaluado en j más xn por pn evaluado en j, que todo esto es igual a 0. Entonces esto sería donde el polinomio iésimo es este producto hasta n-1, j más k, y j más k, evaluado en j, perdón, dividido entre el factor iésimo, y el factor iésimo es j más i quitándole 1. ¿Sí? Quiere decir que p de i es polinomio de grado n-1, ¿verdad? Pero combinémoslo todo junto, o sea, considere este polinomio p y voy a cambiar la variable x. Considere el polinomio que usted toma x1 y lo multiplica por p1, x2 y lo multiplica por p2, xn y lo multiplica por pn de x. Entonces, lo que tenemos es que p tiene grado menor o igual que n menos 1, ¿verdad? Porque es suma de polinomios, cada uno con grado menor que n menos 1. Y tenemos que p de 1 es igual a p de 2 hasta pn es 0. Esto nos está diciendo p tiene n ceros y un polinomio con grado a lo sumo n-1 que tenga n ceros nos dice que este es el polinomio idénticamente 0. Ok, ¿eso qué quiere decir? Bueno, p es idénticamente 0, evalúen cualquier número y siempre va a tener un 0. Y veamos lo siguiente. Si uno se va a los negativos, uno tiene, por ejemplo, esto. P1 de 0
Vean que P1, como está definido, aquí está el factor J o el factor X y lo estamos quitando de vuelta. Cuando J vale 1, tenemos I menos 1 es 1, entonces que estamos quitando el factor J. Quiere decir que P1 evaluado en 0 es diferente de 0, ¿verdad? Sin embargo, PI evaluado en 0, si ustedes toman I mayor que 1, vale 0, porque hay un factor J. Porque hay un factor J involucrado. Eso lo que nos dice es que 0 es el polinomio grande evaluado en 0, pero sería lo mismo que X1 multiplicado por P1 evaluado en 0. Y esto implica que X1 es 0. ¿Okay? Y podemos hacer algo muy parecido, o sea, sin mucho problema, que 0 es lo mismo que P de I evaluado en 1 menos I, donde PI de X era el producto desde K igual 0 hasta N menos 1 de X más K sobre X más I menos 1. Entonces estamos evaluando en el negativo. Quiere decir que aquí va a haber cancelaciones, que PI de 1 menos I va a ser diferente de 0, porque el factor X menos 1 más I no está, lo estamos quitando, mientras que P de I, P de PJ de 1 menos I es igual a 0 si es diferente de J. Y eso lo que nos dice es que 0 es igual a XJ, 0 es igual a XI, multiplicado por PI evaluado en I menos 1, que es diferente de 0. Entonces el XI es 0. Entonces el XI es 0. Y ya esto nos dice, bueno, lo que queríamos probar. Esto nos dice que X1 igual a X2 igual a XN es igual a 0. La única solución, un accidente ahí, la única solución de A por X igual a 0 es el vector de todos los ceros. El vector 0. Esto nos dice que A es invertible. ¿Ok? Ok. Entonces, la segunda parte nos dice, nos está diciendo cuál es el valor, pero básicamente es calcular el valor en la suma de las entradas de la inversa de A. ¿Eh? Entonces, de momento sabemos que la inversa existe. No hemos calculado la inversa como para irnos directamente con las entradas. ¿Ok? Entonces uno podría intentar primero decir, vamos a buscar entonces cuál es la inversa para luego sumar las entradas, ¿verdad? Ver todas las entradas de la inversa y sumarlas. Pero es una complicación extra que no hace falta hacer. Y de hecho, me parece que calcular la inversa de esta matriz es bastante complicado. ¿Cómo hacemos para calcular las entradas de una matriz sin tener la matriz? ¿Cómo calcular esta suma sin la inversa
Desde cierta forma puede haber varias respuestas, ¿verdad? Pero la idea es simplificarnos la vida de alguna forma. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar esto. Tome A inversa, y multiplíquelo por el vector de unos. Si este producto es un vector, digamos x1, x2 hasta xn, entonces vean que x1 es la suma de la primera fila de la inversa de A. X2 es la suma de la segunda fila de A, ¿verdad? Porque estamos haciendo el vector fila de A, lo estamos multiplicando por unos y sumando para obtener los xy. ¿Okay? Entonces, x1 más x2 xn es igual a la suma de entradas en A inversa. ¿Ok? Y esta identidad nos sirve porque podemos recuperar la matriz, podemos llegar a la matriz A usando ahora sí, bueno, en este sentido sí usar que A es la inversa de A, que A inversa ya son inversos, bueno, que el producto A con A inversa es la identidad. Porque esta ecuación que está aquí, nosotros sabemos que A menos 1 por el vector de unos es igual a x1, xn. Esto es lo mismo, multiplicando por A en ambos lados, quiere decir que 1, 1, 1 es igual a A por el vector x1, x2 hasta xn. La buena noticia es que este producto ya lo trabajamos. Este producto ya lo trabajamos. Aquí. Esta fila que teníamos antes era el producto de A con un X arbitrario, ¿verdad? Aquí no habíamos usado nada. La diferencia sería que ahora estamos igualando no a 0, sino a 1. Esta es la fila que teníamos antes, no ha cambiado. Y ahora necesitamos que sea 1 para J igual 1, 2 hasta N. Aquí estoy cometiendo un error, me escogí la ecuación equivocada. Esto es lo que llegamos después, en realidad era aquí. Esto. Porque cuando llegamos al siguiente paso habíamos cancelado el denominador. Entonces, la parte del denominador no hicimos nada más que racionalizar, que sacar el denominador común. Entonces, esto sí es equivalente a este sistema, pero igualado a 1. Igualado a 1. ¿Ok? Entonces, ahora podemos multiplicar por este denominador. Y ahora sí tenemos x1 por p1 j más x2 por p2j hasta xn por pnj sería igual a un polinomio que podemos llamar q de j, donde q de j es este denominador que estaba aquí antes. Ok, y esto de aquí se cumple para j igual 1, 2
hasta n. ¿Ok? Bueno, entonces vean lo siguiente. Aquí, antes teníamos que este solo polinomio era 0 para n valores de j o valores de x, trabajando polinomios de grado n-1, de grado n-1. Lo que pasa es que ahora metemos un polinomio q, pero este tiene grado n. Grado n. Entonces, antes, cuando tenemos una ecuación de polinomios que involucran grados menores que n y tenemos la cantidad de soluciones supera el grado, entonces es porque los polinomios son son idénticos. En este caso, estamos en el puro borde. Entonces, si consideramos este polinomio, f de x igual x1, p1 de x, hasta xn, pn de x. Si le restamos este polinomio q de x, tenemos n ceros. F tiene n ceros, que son 1, 2, hasta n. ¿Okay? Bueno, hay una cosa aquí interesante, y es que antes nosotros podíamos decir que el grado del polinomio, como sumamos polinomios de grado n-1, era a lo sumo n-1. En este caso, hay un término principal aquí es un xn, y voy a aprovechar para decir que viene acompañado de un -1, ¿verdad? Porque este polinomio, ¿dónde está? Aquí, el coeficiente principal es x a la n, y lo estamos poniendo negativo aquí abajo. ¿Okay? Entonces, todos estos tienen grado menor o igual que n-1, y este tiene grado n. Quiere decir que la suma tiene grado n. ¿Okay? Aquí básicamente sería esta identidad. El grado de P más Q es menor o igual que la suma de los grados. Perdón, es menor o igual que el mayor de los grados. Del grado de P con el grado de Q. Pero si estos grados son distintos, la igualdad siempre se cumple. Si el grado de P es distinto del grado de Q, entonces el grado de la suma, perdón, esto es una Q, siempre es el máximo. Básicamente porque no se pueden cancelar. Lo que pasa es que si los dos tienen grados iguales, tal vez los coeficientes principales se cancelan y terminamos con algo más pequeño. Pero si no, no. Entonces aquí lo que tenemos es que F tiene grado n. ¿Ok? Y coeficiente principal es -1. Entonces podemos factorizar F. F de X es lo mismo que el negativo de X por X. No, el 0 no.
perdón, es para empezando en 1. Entonces el negativo de x menos 1, de los ceros, ¿verdad? X menos 1, x menos 2, hasta x menos n. Este es el polinomio f. Ok. Bueno, y lo que queremos recuperar es la suma de estos x1. Queremos recuperar la suma de estos x1. Y lo que podemos ver es que el término de grado, vamos a estudiar el término de grado n menos 1. Nosotros sabemos que P de 1 o P de I, para ser más general de X, como está escrito, es un polinomio que tiene grado n menos 1, pero su coeficiente principal es n menos 1, ¿verdad? O sea, si uno quiere el coeficiente grado n menos 1, P de I era un producto desde k igual 0 hasta n menos 1 de x más k sobre x más i menos 1, ¿verdad? Entonces, si uno quiere el coeficiente grado n menos 1, tiene que multiplicar solo los x. Entonces, algo que es de la forma x1 más coeficientes de menor grado. Más coeficientes de menor grado. ¿Ok? Quiere decir que el coeficiente de grado n menos 1 en esta suma, olvidándonos de q por un momento, es la suma que queremos. ¿Ok? Y este polinomio que está aquí, podemos escribirlo como f de x y pasemos el q a sumar. Entonces, sería suficiente con encontrar el coeficiente de grado n menos 1 aquí. De grado n menos 1. Ok, y estos son más sencillos. Vamos a ver. Usando estas fórmulas. ¿Cómo obtenemos un coeficiente de grado n menos 1? Sería multiplique x en casi todos los términos, pero en uno de ellos escoja y. Bueno, se podría ver como las fórmulas de Viet, por ejemplo. Eso iba a decir. Entonces, usemos eso, Viet. Por Viet.
por Bied, su coeficiente n-1 es sería aquí hay un menos, entonces queda por fuera este menos, y sería el negativo, bueno, habría doble menos, de la suma de las raíces, ¿verdad? 1 más 2 hasta n. ¿Okay? Que este es el doble menos se cancela y tenemos n por n más 1 sobre 2. Y de forma muy parecida deberíamos poder conseguir los de Q. Su coeficiente n-1 es la suma de las raíces. Bueno, las raíces aquí, y vamos a ver si las tenemos bien. Las raíces son -0, -1, -2, hasta n-1. Entonces sería el negativo de 0, -1, -2, hasta n-1. Entonces se vuelve positivo. Y esta es la suma de n por n-1 entre 2. Quiere decir que x1 más x2 hasta xn es la suma de estos dos coeficientes, que es n por n más 1 entre 2, sumándole n por n menos 1 entre 2, que es n cuadrado. Y eso es lo que queríamos mostrar.